Otro factor fundamental en un buen gobierno es la decencia con la que se realiza ese gobierno. Y decencia tiene que ver con muchas cosas. Decencia tiene que ver, por ejemplo, con no permitir que a un funcionario público, su jefe político, le cobre una vacuna. Es inconcebible que el funcionario público tenga que pagarle a su jefe político una porción de su sueldo. Eso no es decente. Eso tenemos que erradicarlo, porque el funcionario público llega a la administración, si bien es cierto, por sus méritos, también cuando ejerce su función lo hace con empeño, lo hace con ganas. Entonces, tenemos que erradicar esos viejos vicios. Lo mismo que el CBY, a un contratista, por regla general en el país, ya es vox populi, se le cobra el famoso CBY, el cómo voy yo. Y esto tiene que ver entonces con la reducción de la calidad de las obras públicas, adicionalmente al desgano con el que el contratista ejecuta las obras públicas. Por eso encontramos obras públicas de mala calidad, porque el pobre hombre, para de una u otra manera ser de abogado del diablo, está sometido a que le quiten parte de su utilidad para una o para otra causa. Pero eso es normal, entonces los gobiernos en Colombia ofrecen el CBY y se llevan el 20-30 a la hora, ¿no dicen pues? Podría ser que sea normal, pero no decente. Y aquí estamos hablando de decencia en el gobierno. Entonces, como no es decente, en mi gobierno no lo vamos a permitir. Me parece que finalmente esas malas prácticas de gobierno tiene que alguien empezar a erradicarlas. Y esa seremos nosotros. Nuestra administración no permitirá que al contratista se le extorsione literalmente. Bueno, yo discrepo contigo que sea normal, porque esa no es la norma. Ah, estamos de acuerdo. ¿Sí? Estamos de acuerdo. No es la norma. Entonces, no es normal. Porque para que eso se pague... Digamos que es común, digamos que es común. Vale. La palabra diría, es común en Colombia que al contratista le chantaje. Nosotros vamos a confrontar esa tesis, la vamos a rebatir y desaparecerá de las prácticas porque haremos un gobierno decente. Un buen gobierno es un gobierno decente. Un gobierno decente es el que logra que el ciudadano sienta que sus impuestos, que la plata que paga, se ve reflejada en la inversión que se hace en su ciudad. Entonces, la inversión que observa el contribuyente es la justificación del pago de sus impuestos. Generaremos confianza en el contribuyente invirtiendo honesta y respetuosamente los impuestos que él paga. Lo notará, se percibirá en la inversión que hagamos en los diferentes sectores. Adicionalmente, a la decencia tenemos que anexar el comportamiento del funcionario público. Hoy el funcionario público, por regla general, es apático al buen trato con el ciudadano. Tiene que ver fundamentalmente con la manera como se le paga seguramente, o la manera como se le extorsiona seguramente también. El funcionario público tiene que tener un estímulo, pero asimismo tiene que tener una respuesta decente para con el ciudadano. Y es su obligación tratar decentemente al ciudadano. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la eficiencia. ¿Cuánto me demoro en un trámite? Si una persona va a hacer un trámite frente al CISBEN, hoy tiene que hacer una cola inmensa. Y cuando llega ya al turno, pues el funcionario público se va porque ya se tiene que ir a almorzar. No le importa lo que ha pasado con ese ciudadano que ha hecho una inmensa cola. ¿O dónde me dejan, por ejemplo, hoy el servicio que prestaba el Instituto Agustín Coaxi en Tuluá? El famoso IGAC. El IGAC expide un documento que se llama el certificado de catastro. Tiene que ver básicamente con la propiedad de los terrenos, de las edificaciones. Pero por una situación de indecencia, ese servicio que se prestaba en Tuluá, se lo llevaron a prestarlo a Cali. Se lo llevó la gobernación del Valle del Cauca a prestarlo a través de un tercero, ni siquiera la gobernación es la que presta el servicio. Entonces el ciudadano que venía a Tuluá o que desde Tuluá iba a la oficina que quedaba en la alcaldía y sacaba su certificado, hoy tiene que trasladarse a Cali, con los costos que esto implica, y lo más triste es que no se le entregan el mismo día, sino que tiene que volver al otro día a recibirlo o a reclamarlo.
Eso no es decente con un ciudadano. Eso no refleja que el funcionario público propenda por el bienestar del ciudadano, por el servicio que le presta. Le importa un bledo. Eso lo hizo una gobernación del Valle del Cauca. Se llevó un servicio que prestábamos aquí para prestarlo en Cali, sin importarle la situación del pobre ciudadano que tiene que, cuando baja desde Bolívar o de cualquier municipio del centro del Valle del Cauca, por ese certificado, tener que trasladarse a Cali. Eso para mí, desde el punto de vista del funcionario público, es inaceptable. Aquí tiene que haber un buen trato, desde luego, al funcionario, la administración, el gobierno local tiene que tratarlo decentemente igual. Tiene que fomentar en él la cultura del buen servicio específicamente. El tema más relevante hoy en la ciudad, el que habla todo el mundo, la situación más desesperante que podemos tener hoy, y es el tema de la seguridad. Venga, antes, enredo de que pase a ese tema, ¿por qué la corrupción es tan común? ¿Cómo se genera? Parece que fuera fácil. Bueno, yo he desarrollado una tesis. Eso tiene que ver con quién gobierna, porque esa autoridad que tiene el gobernante lo lleva a tener la capacidad de controlar todas las acciones de sus funcionarios públicos. Si un trámite que se hace en planeación induce o se sabe que facilita la corrupción, eso llega a los oídos del gobernante. Entonces es el gobernante es la primera autoridad del municipio. Es el que tiene que garantizar que allá no suceda nada indebido. Entonces, a mi juicio, el tema de corrupción es voluntad política del gobernante. Permitir que un subalterno de él, porque normalmente el tema de corrupción arranca en los puestos medios y casi siempre tiene que ver no con el personal de planta, sino con un contratista. ¿Qué pasa? Que no está permanente en la administración. Entonces, si quien gobierna, quien tiene la primera autoridad del municipio, no toma acciones, pues finalmente se vuelve cómplice de esa actitud, de esa actividad. De tal suerte que eso, en cada uno de los trámites que el municipio tiene o servicios que presta, tiene que garantizar el gobernante que no esté pasando. Hay que abrir una línea especial para que el ciudadano instaure su queja. Yo sé que hoy hay una oficina de quejas y reclamos. No sé si el ciudadano está instaurando allí las quejas, pero por lo pronto la corrupción la acaba la cabeza, la primera autoridad de la ciudad. ¿Qué dice entonces que la genera el funcionario público, es el que le dice al particular que le pague para él actuar bien? Bueno, digamos que hay de todo, de alguna manera. El funcionario complica las cosas para que el ciudadano tenga que ofrecer. Allá hay un contubernio que se rompe el día que el funcionario preste un servicio a cabalidad, en el tiempo en que lo tiene que hacer. Que el ciudadano sienta que ese funcionario es eficiente, que es eficaz, que es efectivo. Ese día entonces ni el uno va a tener el mecanismo de presión, ni el otro tendrá que ofrecer. Finalmente, eso sale a la luz pública, cualquier manifestación de esas, cualquier situación de esas sale a la luz pública. De tal suerte entonces que es el buen gobierno, a través de que la primera autoridad instaure buenas prácticas, la que erradicará la corrupción, por lo menos en lo que tiene que ver con lo local, con lo que administra el municipio, con lo que administra el gobernante local. ¿Listo? Vamos entonces a hablar ahora del tema de la seguridad, que a mi juicio es el tema más relevante que ha hecho que el ciudadano pierda la esperanza, y es la seguridad. Definitivamente la seguridad es estructural para toda sociedad. Definitivamente la seguridad da tranquilidad, genera confianza inversionista, que es la más preocupante. La seguridad tiene que ser un punto focal de cualquier administración, y máxime la de Tuluá, que viene desde hace unos años para acá desmoronándose del totazo, desapareciendo, o mejor, la seguridad desapareciéndose. Yo tengo una tesis que he planteado desde hace mucho rato, y tiene que ver fundamentalmente con que el control del crimen lo tiene en sus manos el gobierno nacional. Es su responsabilidad constitucional. Dice el precepto del artículo 2 de la Constitución, dice que las autoridades del Estado están constituidas para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Y quedó certificado la semana pasada. El ministro de Gobierno salió a los medios de comunicación a decir
quiénes eran los bandidos en Tuluá, dónde estaban, qué actos estaban cometiendo, incluso qué ciudadanos estaban sometidos a ese vejamen. Atención a todas las localidades, tenemos candidato. Repito, tenemos candidato. Rodolfo Ramírez R.R., el alcalde para Tuluá por la Liga Anticorrupción.